anden disciplinados. Y estábamos hablando acerca de las disciplinas espirituales para los líderes. Y estábamos hablando acerca de que es importante que el líder se discipline en estudiar la palabra. Así que toca al hermano que está a la par y dice, si quieres ser líder, tienes que estudiar la palabra. Tienes que escudriñar la escritura. ¿Por qué? Porque en la palabra hay respuestas. Nos han dicho que no hay un manual para criar hijos y en mentira está la Biblia. Nos han dicho que no hay un manual para el matrimonio y en mentira está en la Biblia. Nos han dicho de que no hay un manual para diferentes situaciones y en mentira están en la palabra. Lo que pasa es que la gente no lee la Biblia y si no lee la Biblia no se entera del manual por excelencia que está en la escritura. Así que todo libro que se escribe en la tierra, si no está conforme a la escritura, el mismo no sirve, no funciona. Así que en la palabra hay respuesta, en la palabra encontramos seguridad y en la palabra encontramos estímulo. O sea, la palabra nos estimula. Yo no sé si a usted le ha ocurrido que a usted se ha encontrado un momento de situaciones de tristeza, lee la palabra y comienza a sentir gozo, se regocija. Así por eso es necesario que leamos la palabra, meditemos en la palabra y practiquemos la palabra. Ahora, dígale que está a su lado, y aquí comienzan los 15 minutos. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado, dígale conmigo el que está a su lado. Es momento que nos disciplinemos en la oración. El líder tiene que disciplinarse en la oración. Y yo quiero hacer un paréntesis para tocar algo de la palabra. Cuando hablamos de la palabra, es necesario que entendamos que cuando usted lee la palabra y usted lee la Biblia, tu dicción cambia. Es importante que pronunciemos las palabras correctas, porque Dios te va a poner en lugares donde te vas a encontrar a gente que está capacitada, gente que han estudiado, y vas a ser tú el que le dé la palabra y tu palabra tiene que entenderse. ¿Me está escuchando, iglesia? Dile que está a tu lado, no te conformes. Crece en todas las áreas. Así es que es importante leer. La lectura es importante. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. He escuchado a mucha gente que dice, yo no sé orar. Es imposible que no sepamos orar. Ahora, si lo que me estás diciendo es que no tienes un modelo de oración, el Padre Nuestro es un modelo de oración. A mí me sorprende porque hay gente que comienza a repetir el Padre Nuestro como papagayo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, es un modelo. Lo que te está diciendo es que tenemos un Padre y tú puedes ir donde tu Padre y puedes platicar con tu Padre. Un Padre que está en lugares de altura. Y entonces está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. No está diciendo un Padre que está distante. Lo que te está diciendo es un Padre que todo lo ve porque está desde arriba. Y comenzamos a hablar, santo es tu nombre. Santo es tu nombre, santificado sea tu nombre. Así es que usted puede hablar con el Padre que está en el cielo, porque Él es santo. Ahora mire esto. Así es que hablar es conversar con Dios. Orar es conversar con Dios. Es platicar con Dios.
¿Quién te enseñó a hablar con tu compañero de estudio? ¿Quién te enseñó a hablar con tu novio? ¿Quién te enseñó a hablar con tu novia? ¿Quién te enseñó a hablar con tu amigo? ¿Quién te enseñó a hablar con tu amiga? Eso, a nosotros nos enseñaron desde pequeño a hablar. Es de esa misma forma, háblale a Dios. A Dios no podemos ir con oraciones rebuscadas o quizás parezcan poéticas. Abre tu corazón y platica con Dios. Dile que está a tu lado, abre tu corazón y platica con Dios. Así es, diga conmigo, orar es conversar con Dios. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que platicaste con Dios? Yo te diría que hace un segundo o un par de segundos estuvimos platicando con Dios. La oración tiene un beneficio. Número 1, es importante que usted y yo comencemos a disciplinarnos en la oración, porque la oración trae beneficios. Y quiero hablarte de los beneficios que trae la oración. Uno de los beneficios que trae la oración cuando hablamos con Dios es que sentimos tranquilidad. Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como este mundo la da, yo os la doy. Cuando usted platica con Dios, el platicar con Dios nos trae una tranquilidad. En Filipenses 4, del 6 al 7, nos dice que por nada estemos afanosos. Y dice que tus oraciones sean notorias. Que tus oraciones sean notorias delante de Dios. Que hables con Él con ruego. Puedes rogarle. Y también puedes pedirle con acción de gracia. Lo poderoso es cuando hablamos con Dios y le decimos, gracias Señor, porque tú traes paz a mi vida. Gracias Señor, porque tú nos has dejado paz y se manifiesta en medio nuestro. Lo segundo que hace la oración, el beneficio de la oración, es que cuando hablamos con Él, comenzamos a entender de que en nuestra vida comienza a establecerse su propósito. A través de la oración, comenzamos a platicar con Él y comenzamos a ver manifiesto su propósito. En el Salmo 37, del 3 al 5, dice, a Él sea la gloria. Dice, espera en Jehová. Escucha bien esto. Espera en Jehová y haz bien y vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Cuando tú platicas con Dios, comienzas a tener paz porque comienzas a entender que tu propósito se establece. Y dentro del propósito es que Él adereza mesa delante de aquellos que te angustian. En otras palabras, Dios pone una mesa y Dios comienza a bendecirte. Y me dirás tú, eso fue en los tiempos bíblicos. Bueno, Maggie aquí estuvo hablando de que Dios ha sido su provisión. Desde que golpeó al enemigo con su mano diestra y se le quebrantó su mano, ha visto la provisión de Dios. Cuando tú comienzas a platicar con Él y tú comienzas a disciplinarte en la oración, te vas a dar cuenta que nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios que comienza a mostrar su gloria, comienza a suplirnos. Él es el Dios que suple. Él es el Dios que no tan solamente sacia tu boca, sino también sacia tu alma. A través de la oración comienzan a saciarse áreas en nuestra vida que están insatisfechas.
¿Sabe por qué hay áreas en nuestra vida inconclusas? Porque nuestro nivel de oración no ha crecido. Dile, hay que crecer en la oración. A mí me sorprende cuando Jesús le dice a sus discípulos, Jesús en el momento de que él se encontraba en un momento de necesidad, porque esto nos enseña, Jesús nos enseña que todos nosotros tenemos y vamos a pasar por momentos en que vamos a necesitar, que vamos a pasar momentos de depre, que vamos a ser atacados y vamos a sentir tristeza profunda, que vamos a sentir momentos, deseos de salir corriendo. Y Jesús nos enseña que en el momento de la depre, que no queremos hacer nada, lo mejor que tenemos que hacer es hablar con Dios. En el momento que Jesús estuvo en depre, dice que los capilares de su rostro se rompieron y sus ojos eran como gotas de sangre. Y cuando Jesús va donde los discípulos estaban ¿qué? Durmiendo. Y él le dice, no podéis velar ni tan siquiera una hora. ¿Cuánto es tu tiempo de oración? Pregúntale que está a tu lado. No me conteste, pero ¿cuánto es tu tiempo de oración? ¿Cuánto es tu tiempo? Yo me acuerdo cuando me convertí, una oración bien corta para la oración, para dormir, era 1, 2 y 3, aquí se acuesta esta red. Yo creo que hay que sacar tiempo para hablar con Dios. Señor, lo que te dije el año pasado, te lo sigo diciendo. Renueva tus pláticas con Dios. ¿Usted no le ha pasado que usted llama, bueno, a mí me pasa, yo salgo de mi casa y llamo a mi esposa, voy de la trayectoria del camino hablando con ella? ¿Y por qué tenemos si yo vivo con ella, por qué tenemos tantas cosas que hablar nuevas? ¿Por qué siempre tenemos que hablar cosas nuevas? Y tenemos cosas nuevas. Usted puede hablar con una persona 8 horas y decir tantas cosas diferentes, pero ¿por qué con Dios no podemos hacerlo? Dile que está todo, renueva tu forma de orar. Porque los beneficios es que, uno de los beneficios es que cuando caminamos con Él, hablamos con Él, se va la depre. Comenzamos a tener la esperanza. Comenzamos a deleitarnos en Él. Entramos en el lugar de delicias. Otro de los beneficios es que nuestro corazón se llena de gozo. Dile, tu corazón se llena de gozo. En el Salmo 16, verso 11 dice, me mostrará la senda de la vida. Y me gusta como lo dice esta versión porque se me parece a la gente del campo de Puerto Rico y la gente monte adentro. Y dice, harturas de alegría. ¿Alguien alguna vez ha sentido una hartura? Es que se ha llenado, que ha comido tanto y tanto que se siente explotar. Lo que usted conoce como unas alteras. Tengo unas alteras. Ajá. La J, cuando es una H. Alturas. Alturas. Siento una altura. Y nosotros, el puertorriqueño, tengo unas alturas. Y aquí él dice que vas a sentir una altura de alegría. O sea que va a ser tanto el gozo del Señor que te va a doler hasta tu vientre. Recíbelo, dilo. Voy a recibir, mi vientre será lleno de la alegría del Señor. Y dice, alturas de alegría hay
en tu rostro. Dile, se te va a notar lo feliz. Aleluya, se te va a notar la alegría. Cambia tu rostro de limón amargado. Dios cambia nuestra manera, nuestro rostro. En la nueva versión lo dice de esta manera: me darás a conocer la senda de la vida. A través de la oración, Dios te va a mostrar la senda. Dios te va a revelar el camino. Dios te va a revelar cómo caminar para tu propósito. Y dice, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando sientes la presencia de Dios, cuando tú hablas con Él, Él se manifiesta, se deja sentir. Y cuando lo sientas, te vas a llenar de alegría. Ahora diga, en tu diestra hay deleites para siempre. Dios te va a suplir. Dios te va a bendecir. Dios va a poner bendición en tus manos. Porque hay bendición en sus manos para nuestra vida. Lo próximo también que hace, cuando nosotros nos organizamos y nos disciplinamos en la oración, el próximo beneficio que obtenemos es que comenzamos a sentir un corazón puro. Gente que no tienen corazones puros, falta de oración. Gente que no perdona, falta de oración. A personas que les cuesta perdonar y que siempre andan en resentimiento, falta de oración. ¿Por qué? La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Significa que si Dios es amor y tú tienes a Dios en tu corazón, o tú tienes a Dios en tu vida, el reflejo, lo que se va a manifestar es ¿qué? Amor. Así es que si una persona no ama, es porque no ha conocido a Dios, y si no conoce a Dios, es porque no habla con Él. El que habla con Dios le conoce. El salmista David tenía una relación con Dios que aun cuando pecó y cuando falló, cuando no dio en el blanco, mire lo que escribió. Salmo 51, el verso 1, dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a Betseba, vino a él Natán el profeta. Y aquí comienza él a hablar con Dios y decirle: ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y luego dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Mire lo que él comienza a declarar, lo que comienza a hablar. ¿Por qué? Porque él quería que su corazón no se contaminara. Y él aún decía: Señor, límpiame de la maldad, del pecado que hice, de lo que no debía hacer. Lávame. ¿Cuántos reconocemos cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer? Qué lindo es cuando usted puede reconocer: Señor, no hice lo que tenía que hacer. A mí me llama mucho la atención que cuando la gente justifica su pecado con somos humanos.
porque hay una parte humana. Mire, hermano, eso no hay que ni decirlo, no lo justifiquemos. No dimos en el blanco, aceptemos, Señor, no di en el blanco. No porque soy humano. No di en el blanco porque no me dio la gana de dar en el blanco. Porque me dejé llevar por la tentación. Pues de la misma forma, Señor, te pido perdón. De la misma forma te pido que me laves. De la misma manera te pido que me limpies. De la misma manera te pido que me purifique. A mí me llama la atención porque está diciendo, lávame, límpiame, purifícame. Qué lindo cuando usted puede reconocer y puede decirle, Señor, no quiero que mi corazón se contamine. Señor, te reconozco que me ha dolido lo que me han hecho. Reconozco, Señor, que el dolor de la traición, Señor, está ahí. Señor, pero yo te pido que tú me limpies, que tú me laves. Oh, Samach. Kama sama calle sai. Y ramashete remekenda. Purifícame. Purifícame. Oh, kamasheta ramakaya sai. Terminando el libro de Apocalipsis, nos dicen no sean mediocres. Lo estoy hablando a la revelación de lo que yo entiendo. Como lo dice es el que sea limpio. El que sea limpio. El que sea limpio. Toca el que está a la par y dice, ¿eres limpio? Límpiate más. El que sea limpio, límpiese más todavía. Es una actitud que tiene que salir, que tiene que nacer en nuestro corazón, pero es cuando platicamos con Dios. Cuando platicamos con Dios entendemos de que hay áreas en nuestra vida que todavía necesitan ser limpiadas. Yo no sé si usted entiende este verso que dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y muchas veces lo ponemos con caminar la gente en la calle, aquí en el mundo, en la tierra. Si yo camino con Marisa es porque me puse de acuerdo con ella. Si yo camino con Juan es porque me pongo de acuerdo con él. Si camino con Corali es porque me puse de acuerdo con Corali. Pero si camino con el Espíritu Santo es porque me puse de acuerdo con él. Y el que camina con el Espíritu Santo, dice ese verso en Apocalipsis, el capítulo 22, comienza a hablar y comienza a decir, porque el Espíritu y la novia dicen, ven. A través de la oración solicitamos, Señor, anhelamos tu regreso, anhelamos tu venida. Él es el único que puede cambiar este país, es el único que puede cambiar este mundo, es el único que puede transformar la tierra. Es el único que puede cambiar y transformar la forma de pensar. Es el único que puede cambiar la manera de pensar del individuo. Es el único que puede cambiar. Pero tiene que haber una actitud de aquellos que hablan con Él, de cada día ser más limpio. De cada día ser más puro. Es que no podemos justificar nuestro pecado para que el Espíritu Santo nos acepte como nosotros somos y que Él, mira a ver cómo trabaja con eso. Yo no sé si usted entiende esa expresión, pero hay gente que es así, yo soy así y mira cómo trabaja con eso. Y esa misma expresión le dicen a Dios, yo soy así y mira cómo trabajas con eso. Y el Señor te dice, yo estoy en el cielo y tú en la tierra. Mira cómo trabajas con eso. Yo no tengo que buscar la salvación, te está diciendo Dios. Eres tú el que la tienes que buscar. ¿Y por qué quieres ser un mediocre? Y el Señor te está diciendo, el que quiera ser santo,
santifíquese más todavía. El que quiera ser puro, purifíquese más todavía. Porque el espíritu y la novia, lo que le están anhelando es su venida. ¿Qué tal si le hablamos a Dios y le decimos, Señor, me quiero disciplinar en la oración? Póngase en pie.